de la Escuela de Maestros y Maestras que investigan e innovan del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP. Iniciamos actividades en este 2021 de la escuela y con esta primera charla inauguramos lo que va a ser un tránsito muy interesante de la escuela. Bienvenidos todos y todas. Nuestro director, Alexander Rubio Álvarez, va a dar la bienvenida y formalmente la instalación de nuestra escuela. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, estimada Amanda, asesora de la dirección, Mary Simpson, subdirectora académica, el equipo que está trabajando aquí fuertemente en estos temas, Jorge Ramírez, Paula Juliana Sánchez, y bien, todos quienes están detrás de bambalinas, que es nuestro equipo IDEP, pero que están trabajando fuertemente, reciban un gran saludo, igual un gran saludo para todos y todas, maestras, maestros quienes están conectadas y conectadas en este momento a través de nuestros canales en vivo, que son el YouTube, el Facebook Live, y bueno, esto va a quedar grabado para que puedan también quienes por actividades laborales, otra serie de compromisos no se puedan conectar, nos puedan escuchar en otro momento. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Quiero compartirles que nuestro instituto, justamente en estos 4 años, del 2020 al 2024, vamos a manejarnos en 7 estrategias. Esas 7 estrategias básicamente tienen relación, a mí me encanta el número 7 porque ese 7 es simbólico, ¿no? El 7 representa esos 7 centros energéticos, esos 7 centros místicos, pero también estos 7 centros o espacios que hemos denominado estrategias de creación y que para mí son súper importantes porque uno de ellos es justamente este. Lo hemos denominado hacia el reconocimiento del IDEP en el campo y en el sector. Esa estrategia, a su vez, pues tiene 3 propósitos bien importantes. El primero que ha sido base de mi propuesta es que situemos al IDEP en la red de conocimiento en todas las instancias, local, nacional e internacional, y ya estamos dando nuestros pinitos, ya hemos logrado un reconocimiento internacional, hemos logrado posicionar el trabajo que estamos desarrollando en los diferentes ámbitos, en el ojo y en la perspectiva de muchas personas que tienen relación directa con la educación, pero ante todo, lograr que nos conozcan y sea visibilizado el instituto más allá de nuestras fronteras. Hay un segundo elemento que ha sido también de gran incidencia e importancia para mí, y es el reconocer ese trabajo de investigación que hacemos en la escuela, en el día a día, dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Básicamente, hay elementos allí que normalmente la academia, la universidad a la que se tiene como punta de lanza, ¿no? Para mí es clave que lo que hagamos en la escuela sea tenido en cuenta dentro de este sistema. Y el tercero es proponer el funcionamiento justamente para el día de hoy de la Escuela de Maestras y Maestros que investigan e innovan. Entonces, para mí es fundamental este encuentro el día de hoy, esta charla, este diálogo, este ejercicio, porque es el lanzamiento de nuestra escuela de maestras y maestros que inspiran, que investigan, que innovan. Entonces, el día de hoy estoy muy feliz y complacido de inaugurar este espacio, iniciar estas actividades con nuestra escuela de maestros y maestras que investigan e innovan e inspiran, con una serie de diálogos, de charlas para interlocutar. Vamos a permitir a los colectivos docentes, las redes de maestros y maestras investigadoras, investigadores, inscribirse en ese Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, justamente avalados y acompañados por el IDEP. Eso es lo que queremos, que estemos allí hombro a hombro y mostrando ese conocimiento tan bonito que hacemos en la escuela en el día a día. Y yo se los digo porque vengo de estar allí 22 años. Entonces, eso es lo que queremos. Y ya lo estamos haciendo a través de 2 lugares, el Grupo de Educación al Derecho y el Grupo de Investigación Serendipia. Entonces, ese acompañamiento que realizaremos justo a partir del mes de mayo, que ya estamos a portas, estamos a pocas semanas, semana y media nos separan del mes de mayo. Allí empezaremos ese acompañamiento junto con otra serie de actividades de formación continua, de trabajo permanente, y lo que pretendemos es afianzar y desarrollar esas capacidades investigativas. La investigación, la creación
la transformación. Esas son capacidades que van en altos niveles de búsqueda para que siempre estemos pensando de manera divergente, para que siempre estemos proponiendo nuevas alternativas y justamente esas habilidades que pertenecen, pues yo cito pues, un autor que estudiamos bastante en nuestras acciones formativas, que era la taxonomía de Bloom. Me gustaba mucho porque esos niveles altos de análisis, inferencia, reflexión, de proponer nuevas alternativas, es lo que buscamos y es lo que están haciendo los maestros en el día a día que quieren transformar en la profesión. Entonces, un abrazo enorme, bienvenidas, bienvenidos e inauguramos este proceso. Muchas gracias de una mano de grandes colegas, de grandes seres que están enamorados y me están acompañando en estos sueños que no son mis sueños, sino son nuestros sueños, porque si hacemos investigación, hacemos transformación, inspiramos y cambiamos vidas. Muchas gracias y arrancamos este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Te doy la palabra, Amanda, para que continuemos este diálogo del día de hoy, que es bien interesante. Claro que sí, muchas gracias, profe, nuestro director del IDEP, a la presencia de nuestra subdirectora Mari Simpson y de los colegas que están en la sala Zoom, todos los investigadores de los dos grupos, Serendipia y Educación al Derecho, que nos están acompañando internamente en la realización de esta charla, y para quienes están conectados a través de nuestro Facebook Live. ¿Qué es la escuela? La escuela de maestros y maestras que investigan e innovan. Un espacio itinerante, a pesar de las virtualidades, un espacio que también se quiere instalado en cada una de las escuelas y de los colegios del distrito, del sector oficial, pero también de todos aquellos maestros y maestras que sienten que en su ejercicio profesional la investigación tiene cabida, la imaginación, la creación. Es un espacio que nos invita a reconocer un oficio de estos 25 años del instituto, un oficio de formar docentes en la investigación y la innovación a través de múltiples actividades como la sistematización de las experiencias pedagógicas, el acompañamiento a la escritura de textos científicos, el acompañamiento también a la producción de escrituras creativas, de apuestas estéticas, todo en función de pensar que esta investigación produce un saber y produce un conocimiento que es validado dentro de la comunidad de maestros y maestras, que también es reconocido por la comunidad académica del campo, del campo científico de la educación, pero que todavía nos falta un pasito para reconocernos, para conocernos dentro del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es un espacio ético, es un espacio global, es un espacio local, que aunque inicia sus labores el día de hoy, reconoce, como les decía, la tradición de la formación continua y permanente de maestros y maestras que ha venido desarrollando el instituto en estos 25 años, bien como objeto de indagación a través de evaluaciones, balances, sistematizaciones o de innovación, como nos lo dice Mireya González, justamente Marilache y Raúl Barrantes, tres queridos colegas que en distintos momentos han estado acompañando el instituto y que hicieron una sistematización de esa labor de formación de los maestros que está publicado en un libro del mismo nombre. También a través de procesos de innovación, recordemos los PFPDs por allá en el 99, los programas de formación permanente de docentes, que fue una propuesta del instituto que fue acogido como una política de formación por la Secretaría de Educación de Bogotá, pero años más tarde también fue recogido como una política a nivel nacional por el Ministerio de Educación Nacional. También procesos de
formación como metodología de la investigación, en la que se forman maestros para que participen como coinvestigadores de nuestros estudios, como creadores o sistematizadores de su experiencia, o como finalidad de la investigación también aquella en la que se prioriza la intencionalidad de la formación, una investigación formativa, una formación investigativa, una investigación desde el aula, desde la escuela, que denominamos desde el Instituto de Investigación Pedagógica, pero que tiene unos referentes internacionales en la literatura a partir de esa idea bella del intelectual y del maestro intelectual y del maestro como profesional reflexivo de su práctica. La formación continua de maestros en el marco del IDEP es asumida obviamente en una relación muy estrecha con la innovación y finalmente constituye a la práctica y a la experiencia de los maestros y las maestras como sus propios objetos de trabajo. Voy a irles contando más de la escuela, pero por ahora quiero presentarles a dos colegas que en este momento nos vienen acompañando en el desarrollo de la escuela y de manera muy insistente en que el instituto sea aquella entidad que avale y reconozca y recoja y acompañe a colectivos de maestros y maestras que quieren reconocerse ante el sistema como maestros y maestras investigadoras. Estoy hablando de Paula Juliana, nuestra querida Paula Juliana, una maestra joven, licenciada en Educación Infantil de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Desarrollo Educativo Social de la Pedagógica en convenio con CINTE, experta en cienciometría. Se ha desempeñado como docente en escenarios de educación alternativa y es integrante del equipo en este momento en el instituto. Y hoy nuestro colega, que es experto en este tema del sistema, Jorge Ramírez, licenciado en Física y magíster en Educación, especialista en Currículo y Pedagogía de la Universidad de los Andes, experto en evaluación de impacto de programas de ciencia, tecnología e innovación, ha acompañado varios grupos de investigación en Bogotá, y en otras partes de la región. Jorge muy modestamente dijo que Bogotá, pero en este momento lo está haciendo también por allá en los llanos, desde su fundación hasta la consolidación de estos grupos, y es investigador en temas de ciberciudadanía, cibercultura, formación de maestros, y sacó hace poco un libro muy lindo con el título del Maestro Investigador. Él va a acompañar este ciclo de charlas que tiene como propósito afianzar la cultura de la investigación desde los parámetros del sistema, que creo que nos cae bien a muchos familiarizarnos y aprender a diligenciar, digamos, estos formatos y a entender la lógica también y la importancia de aparecer en el sistema. Bienvenidos Jorge, bienvenida Paula. Y bueno, yo creo que podemos empezar con la charla, Jorge, y en algún momento también vamos a seguir comentando otros aspectos de la escuela. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Antes de comenzar, me gustaría darle la palabra a Paula Juliana, que nos comentara un poco sobre la lógica de participación y de interacción en esta sesión. Listo. Entonces, bueno, muy buenas tardes, maestros, maestras, investigadores y en general al público que nos está acompañando el día de hoy. Bueno, como lo mencionó la maestra Amanda, mi nombre es Juliana Sánchez y hago parte de la estrategia 3 del IDEP, que se llama IDEP en la red del conocimiento. Bueno, el día de hoy yo los voy a estar acompañando durante este primer escenario de formación de la Escuela de Maestros y Maestras que investigan e innovan, en la parte de los comentarios y en la parte del chat de Zoom. Entonces voy a contarles cómo va a ser la dinámica. Entonces, primero, pues en contados minutos voy a darle la palabra al profesor Jorge, quien nos va a hablar acerca del reconocimiento a los investigadores y grupos de investigación en MinCiencias. Y sobre todo nos va a contar cómo nosotros los profesores podemos vincularnos a este proceso. Entonces, si van surgiendo preguntas, observaciones, sugerencias,
y demás, pueden escribirlas tanto en el chat de Zoom como en los comentarios de Facebook. Yo voy a estar súper pendiente leyéndolas atentamente y posteriormente voy a leer algunas preguntas para hacerlas durante la transmisión. Por otra parte, voy a dejar aquí en los comentarios 3 links. Entonces, uno va a ser para la asistencia en el chat de Zoom. Otro link va a ser un formulario de asistencia que voy a dejar en los comentarios de Facebook para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El diligenciamiento de este link es muy importante porque desde la escuela vamos a propiciar diferentes ambientes, los cuales se van a certificar pues, a las personas que asistan a cierto porcentaje de las actividades de la escuela. En este link, en la última parte, también van a encontrar un espacio para preguntas y aportes. La idea es poder responder a todas las inquietudes, ya sea en esta transmisión o en otro momento mediante un video o alguna otra herramienta. Entonces va a ser bastante importante este link. Y como la ñapa, un tercer link, que en el marco de la Feria del Libro, el IDEP quiere regalarles un libro que pueden solicitar llenando ese tercer formulario. Hay 21 libros, me parece, por escoger. Entonces ustedes pueden mirar el que sea de su preferencia y la idea es que el IDEP lo va a hacer llegar hasta cualquier lugar del territorio nacional, entonces está bastante chévere. Y no siendo más, entonces le doy la palabra al profesor Jorge Ramírez con su charla sobre el reconocimiento a investigadores y grupos. Entonces, profe Jorge. Muchísimas gracias. Primero que todo, un agradecimiento enorme a nuestro director Alexander Rubio, que siempre apoyando estas iniciativas acá de los maestros desde la escuela y en la escuela. Esta conversación que vamos a tener de entrada no tiene la pretensión de abordar las 268 páginas de un documento conceptual que MinCiencias ha definido para la convocatoria de grupos e investigadores en Colombia. Lo que pretende es hacer un diálogo desde la escuela para comprender cómo es que el magisterio que investiga puede insertarse en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, porque ya es un magisterio que está en otro nivel de madurez y en otra etapa de desarrollo. No es el mismo magisterio de los años 90. Y para comenzar entonces quisiera, primero que todo, si me pudieran confirmar si están viendo la presentación para no ir a la par. ¿Sí? Ay, muchas gracias. Sí. Bueno, en el IDEP hay 2 grupos de investigación ya organizados, estructurados, con unos planes estratégicos, con unas líneas de investigación, con unos investigadores, y han venido haciendo uno de esos grupos un trabajo muy importante, estratégico, en cuanto a lo que tiene que ver con datos sobre el estado de la educación, una sección bien interesante que se llama el termómetro de la educación, y quise retomar 4 de esos productos que hace el Grupo de Educación al Derecho para empezar esta conversación y para poder sustentar por qué el magisterio de hoy es otro magisterio que en los 90. Primero que todo, ¿dónde se están formando los maestros? Entonces, 47 de las instituciones de las 125 que forman maestros cuentan con acreditaciones de alta calidad. 51% de ellas están en pregrado y 49% están en posgrado. Esto quiere decir que los maestros que han hecho profesionalización y formación avanzada están gran parte de ellos ya desde instituciones que están en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese es un dato que me parece importante allí tener en cuenta. Otro dato importante para partir de esta conversación es que el 30% de nuestro magisterio en Bogotá actualmente cuenta con formación de posgrado. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha formado en los asuntos de la investigación en instituciones que ya están en esta lógica del sistema de ciencia y que han hecho investigación. Esto es bien importante decirlo porque eso quiere decir que el sistema de ciencia, tecnología e innovación, en donde están las facultades de educación, los programas de formación inicial, avanzada y continuada de maestros, ese conjunto de políticas, estrategias, programas, metodologías y mecanismos para la promoción, la protección y la divulgación de la investigación científica y tecnológica, ya es algo que está interiorizado en la formación avanzada y que estos maestros que han hecho posgrado pues han vivido los efectos de ese sistema, ya sean como actores principales o como actores de formación.
¿Qué es eso del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Es una multiplicidad de actores, facilitadores, financieros, productivos, tecnológicos, actores científicos, académicos y de formación, que materializan esa triada Estado, Sociedad, Academia. ¿Sí? El ente rector de ese sistema de ciencia en Colombia es el Ministerio de Ciencia, y a nosotros nos asiste una participación como maestros en el magisterio, una parte muy importante que tiene que ver con la formación, específicamente la formación de vocaciones científicas para la ciencia, la tecnología y la innovación, pero también ese cultivo del espíritu científico y el pensamiento científico desde las primeras etapas de la vida. Es decir que si ustedes me preguntan a mí cuál es el actor más importante del sistema de ciencia, tecnología e innovación, pues es el magisterio, son los maestros. ¿Por qué? Porque todos los científicos que tienen este país han pasado por la escuela. Y es allí donde se han formado, es decir, que son los maestros los que forman en las primeras etapas de la vida las vocaciones científicas. Pequeño asunto que si le dedicamos un razonamiento más extenso, pues resulta ser el actor fundamental, porque es desde allí donde se inspira, una palabra muy interiorizada ahorita en el IDEP, donde se inspira la ciencia, donde se inspira el conocimiento, donde se inspira el saber, y donde ocurren tres procesos fundamentales, que es el deseo de saber, el deseo de conocer, ¿cierto? Y el deseo de aprender. Y pues básicamente esas son las tres cosas que movilizan un científico en este tiempo. Entonces, por esto, con estos datos y aprovechando un poco esa producción que ya está haciendo el instituto y sus grupos de investigación, este sería el punto de partida de esta conversación. Entonces, en la agenda vamos a tener 4 consideraciones. Vamos a unos aspectos generales, las novedades del modelo, las novedades en las plataformas y cuál sería esa ruta a seguir. El sistema de ciencia, tecnología e innovación en Colombia, en esta opción, que es la convocatoria actual, tiene 3 posibilidades. Para colombianos que tengan vínculo legal, reglamentario o contractual con instituciones del sistema. En este sentido, personas que tengan contrato con empresas, con escuelas, con Estado, con sector comunitario, con sector social, con institutos, con centros, todos ellos como son actores del sistema, pues cumplen con ese vínculo legal, reglamentario, contractual. Pero también hay una posibilidad que son esos colombianos que están haciendo maestrías o doctorados en el exterior, que están en comisión de servicios o en comisiones de estudio, y a eso entonces MinCiencias y el sistema ha denominado que son la diáspora científica. Todos estos colegas nuestros, maestros y maestras que están en procesos de maestrías y doctorados en el exterior con el apoyo de la Secretaría de Educación o de Fulbright o de MinCiencias o diferentes instituciones que financian maestrías y doctorados, en esta convocatoria van a ser tenidos en cuenta y pueden presentarse y hacer un proceso de reconocimiento. Y un tercer medio que serían los extranjeros que residen en Colombia y que tienen vínculos contractuales con instituciones colombianas del sistema. Esas son las 3 posibilidades. Fíjense que en las 3 estructuras y posibilidades de investigadores, pues está el magisterio allí, porque son profesores, ¿cierto?, que tienen vínculo con instituciones educativas reconocidos por secretarías de educación. También tenemos colegas nuestros haciendo doctorados, haciendo maestrías. También tenemos colegas nuestros que están haciendo comisiones de servicio o de estudio. Y para todos ellos, entonces, va dirigida esta convocatoria. ¿Cómo define el sistema un grupo de investigación? ¿Cierto? Entonces, primero que todo, un grupo de investigación es aquel que demuestra que ha venido consolidando, estructurando y de manera continua hace actividades de ciencia, tecnología e innovación que son verificables, que están soportadas, que tienen una trazabilidad, que tienen un archivo, es decir, que son de alguna manera organizadas, estructuradas, ¿cierto? Y que obedecen a una estructura, ¿cierto? En donde mínimo hay 3 integrantes, y en esos relacionamientos pues tienen unas problemáticas, unas preguntas, ¿cierto? Y tienen unos derroteros que denominamos nosotros planes de trabajo. En el caso del instituto, es bueno que ustedes sepan que los planes de trabajo están construidos a un largo plazo
y que han sido construidos desde la, como dijo Amanda, desde la tradición, desde el acumulado, pero también de una visión prospectiva según estas nuevas reglas, estas nuevas normas a futuro del sistema. En ese sentido, pues ustedes conocen, la convocatoria abrió el 25 de febrero de 2021 y va a cerrar el 24 de agosto de 2021. Es decir, que esos maestros y maestras interesadas en hacer reconocer sus grupos de investigación en el sistema de ciencia, pues estamos en un contrarreloj, por decirlo así, en el sentido que estamos en un periodo de tiempo determinado, una convocatoria que ocurre cada 2 años. Entonces va a ser muy importante que podamos aprovechar al máximo esta oportunidad que está dando el instituto de acompañarlos. Esto no había pasado que el instituto le dedicara una importante labor de acompañamiento a estas iniciativas de los maestros en el magisterio para reconocerse en el sistema. Y ustedes van a ver allí una ruta, como una especie de paso a paso, en donde el IDEB va a tener un acompañamiento a estos maestros interesados, ¿cierto? Desde el inicio de la convocatoria hasta el cierre, pero también a esos grupos que ya existen y que quieren es perfeccionar sus planes de trabajo, pero también a esos grupos que ya están registrados y quieren que el IDEB les acompañe, cómo pueden mejorar su posicionamiento, su visibilidad, tanto simbólica como técnica en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces va a ser bien importante tener en cuenta estas fechas y estar muy atento a los canales de comunicación del instituto para estos temas. Muy bien, aquí entonces, ya cuando uno está hablando de que es un grupo que ya va a ser reconocido por el Estado, por un sistema de ciencia, pues tenemos que darle ese estatus a esta estructura organizativa. Entonces, hay unos roles, desde MinCiencias, pues MinCiencias audita esta información que nosotros colocamos en los aplicativos, ¿cierto? Y lo que hace es revisar, ¿cierto? Que esta información corresponda con un archivo, corresponda con una exactitud, que esté muy bien registrada en estos aplicativos, que sea pública, ¿cierto? Y para resumirles, pues esta información que ustedes colocan en las hojas de vida de personas, ¿cierto? De investigadores, en este caso nuestros maestros, nuestras maestras en el distrito, pues esta información tiene que ser veraz, verificable y tener en cualquier momento disponible una certificación o constancia de que existe esta información. Esto tiene que ver por algo que también está en la ley, que son las veedurías ciudadanas y el control social a la información que es pública. Y entonces por eso decimos nosotros que esto tiene un estatus de documento público y va a ser importante que tengamos ese cuidado en estos perfiles de nuestras hojas de vida por relacionar una información veraz, completa, que esté soportada y verificada, ¿cierto? En ese mismo sentido, pues vamos a tener una ventana de observación. Es decir, esta convocatoria considera del 31 de diciembre de 2020 hacia atrás 5 años. Esto quiere decir entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, ¿cierto? Ese es el rol de MinCiencias. Entonces, MinCiencias va a verificar que alguna institución avale, acompañe a estos maestros y maestras, diga, sí, yo avalo que ese maestro hizo este proceso y yo avalo que lo revisamos y que está completo. Ese es el rol entonces de MinCiencias, evaluar esa información. Y el rol de las instituciones que avalan. Entonces aquí tenemos otra gran importancia de que el IDEB esté acompañando este proceso, porque el IDEB como Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico va a apoyar ese aval de los grupos de investigación ante el sistema de ciencia. Es decir, ya estos grupos no están allí solos, aislados, sino que van a tener la posibilidad de estar acompañados y de tener una institución que diga, listo, yo respaldo a ese grupo de investigación, yo lo avalo, lo presento al sistema y lo acompaño para que pueda organizarse, estructurarse en el tiempo, ¿verdad? Y los grupos, ¿cuál es la responsabilidad de los grupos? Pues definir allí un líder y un segundo líder de este grupo de investigación que básicamente se va a encargar de estructurar muy bien estas líneas de investigación en relación con los proyectos educativos institucionales y con estas misiones y visiones que tienen las instituciones educativas. Es decir, ahí tenemos que pensar una coherencia interna respecto de los proyectos educativos institucionales y una coherencia externa respecto a las políticas de ciencia, tecnología e innovación, no solamente del país, sino del mundo. Allí va a ser muy importante que estos grupos de investigación piensen estas líneas de investigación en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, en términos, por ejemplo, de la misión internacional de sabios,
en términos, por ejemplo, de los derroteros que ha trazado los consejos latinoamericanos o las entidades que a nivel latinoamericano regional tienen sobre ciencia y tecnología. En el caso de Bogotá, pues hay un plan, ¿cierto?, distrital, un plan de desarrollo, hay una visión y misión también en el IDEP. Entonces va a ser muy importante que estos líderes de investigación, primer líder y segundo líder, piensen esta reflexión, en esta coherencia interna y externa, una coherencia hacia su institución, en donde están trabajando estos proyectos educativos institucionales, y una coherencia externa frente a todas estas políticas. ¿Y cuál sería el rol de los integrantes? Pues los integrantes deben actualizar sus aplicativos, deben hacer visible su trayectoria. Eso es algo en lo que tenemos que mejorar como magisterio. Nosotros los maestros hacemos muchísimas cosas, pero no están visibles. Es decir, pareciera que las guardáramos como unos tesoritos allí en nuestros archivos, pero cuando uno va y mira, no, uno no encuentra allí nada de esto circulando, nadie puede consultar todos estos hallazgos que hacen los maestros en sus investigaciones, y algunos que ya han aprendido muchísimo más de estas lógicas de registro de información, pues lo que hacen es, claro, visibilizar todo esto para que también otros se puedan beneficiar, ya que el conocimiento pues es un bien cultural de la humanidad, y pues el maestro y la maestra tienen una responsabilidad de cultivar ese conocimiento, pero también de hacerlo público, en esa lógica de una ciencia que cada vez es más abierta para beneficiar a la sociedad, ¿cierto? Entonces, fíjense que el sistema de ciencia reconoce muchísimos tipos de integrantes. Yo les di un dato. El magisterio tiene 30% de profesores ya con títulos de posgrado. Eso los ubica en los investigadores que están en la primera parte de la fila inferior, ¿cierto? En donde dice integrante vinculado con doctorado. Muchos de nuestros compañeros, compañeras en las instituciones educativas ya tienen nivel de formación doctorado, entonces ese es un tipo de integrante. Otros ya son con maestría, también tenemos muchos colegas, de hecho, con 2, 3 maestrías, con especialización también los reconoce como integrantes. Los integrantes que solamente tienen pregrado, y antes de eso, aquellos que tienen técnicos, tecnólogos, son normalistas, es decir, es un sistema que es abierto a los roles de formación formal, de educación formal. Y hacia arriba también están aquellos estudiantes de pregrado, muchos de ellos hacen pasantías en nuestras instituciones educativas, investigadores que están en formación, es decir, colegas nuestros que están haciendo estudios de maestría o de doctorado, y digamos los 4 tipos más importantes para el sistema, que son aquellos investigadores que pasaron ya de sus procesos de formación inicial y avanzada a constituir un aporte en el conocimiento con unos productos, y que dependiendo de unos niveles que ahorita vamos a conocer, pueden estar en 4 niveles. En investigadores junior, asociado, senior y emérito. En donde junior es el primer nivel, asociado al segundo, senior el tercero, y emérito, voy a usar esta metáfora, aquel investigador que ya está por encima del bien y del mal para el sistema de ciencia, que ya, digamos, es un inspirador en el sentido de que ha creado escuelas de pensamiento, las ha desarrollado, ha constituido todo un programa de formación durante su vida, y ha hecho todo, digamos, un desarrollo importante de aporte a un área de conocimiento específico. Entonces, nuestro grupo de investigación, pensemos en este momento desde las escuelas en las que estamos cada uno de nosotros. Cada uno de los maestros que está en esta sesión, o los que la van a ver por diferido. ¿Cómo están nuestros grupos de investigación actualmente? Y empecemos a mirar estos criterios y vemos si los cumplimos, no los cumplimos, qué nos hace falta. Hay unos mínimos para que el sistema de ciencia diga sí somos grupo de investigación o no. El primero es pues que tenemos que estar registrados en el sistema de ciencia mediante un aplicativo que se llama Group LAC. Segundo, tener mínimo 2 integrantes. Es decir, me junto con una colega, hay grupos que conocemos ya en el magisterio que son mucho más grandes, que no son solamente locales, sino que son glocales, están desde su contexto, pero en la globalidad relacionados con un montón de personas en el mundo. Otros que por sus programas de formación en maestría y doctorado han hecho relacionamientos. Aquí lo que están diciendo es mínimo 2 integrantes, tener 1 o más años de existencia, ¿cierto? Estar avalado por al menos una institución, y aquí pues van a tener un interesante apoyo del IDEP como institución, pero también allí un diálogo muy cercano de cooperación, de colaboración con los rectores de las instituciones educativas, y haber ejecutado al menos un proyecto de investigación.
Entonces, cuando yo revisaba estos criterios, yo decía, vean, los profesores en el magisterio todos los años hacen proyectos, todos los años, porque inicia el año escolar y están en la planeación institucional y, bueno, el PEI tiene unas líneas estratégicas, tiene unas áreas, unas temáticas, y empiezan los proyectos educativos escolares a andar y hacen un montón de cosas maravillosas allí y hacen mucho trabajo con las comunidades de sus contextos. Pero todos estos proyectos que hemos desarrollado, ¿qué nos hace falta, magisterio? ¿Qué nos hace falta, colegas? Nos hace falta formalicemos esos proyectos, organicémoslos, hagámosles una trazabilidad. Un proyecto inicia, se desarrolla, ¿cierto? Tiene unos resultados, avanza. Y muchos de estos proyectos a veces son muy informales, ¿cierto? A veces son más iniciativas que hacemos por nuestro deseo, por las problemáticas que identificamos, pero a veces no estructuramos un desarrollo, un inicio, un desarrollo, un fin de estos proyectos, unos productos asociados, enmarcados en unas líneas. Entonces, proyectos es lo que hacemos los maestros desde hace mucho tiempo, antes de que existiera MinCiencias, antes de que existiera el IDEP, los maestros siempre han hecho investigación y la han hecho a veces en el marco de proyectos educativos y a veces en el marco de sus programas de formación y a veces en el marco de iniciativas de redes, colectivos y grupos de maestros que también han existido mucho tiempo en el magisterio, ¿cierto? El líder de grupo debe tener mínimo pregrado. Esto en el magisterio, con los datos que vimos al comienzo del Grupo de Educación al Derecho y de este trabajo que están haciendo, que lo pueden consultar en el sitio web del IDEP, pues el magisterio nuestro está formado en una gran cantidad de porcentaje con la especialización, con maestría, muchos ya con doctorado, pero pregrado, básicamente en el magisterio de Bogotá, es un gran, si no la totalidad, es una muestra bastante representativa, es decir, que el líder de grupo debe tener mínimo pregrado, ¿cierto? Haber hecho un producto por año de nuevo conocimiento y haber hecho un producto de apropiación por año. Entonces, si el grupo tiene 2 años, debe tener 2 productos de apropiación y 2 de nuevo conocimiento. Y se pueden homologar o de apropiación o de formación o de nuevo conocimiento de desarrollo tecnológico, que también esta charla tiene la intención de que nos familiaricemos un poquito con este lenguaje que cada vez se especializa más, ¿sí? Pero que digamos en términos de la visibilidad técnica, lo que nosotros pretendemos es no tener que profundizar en el detalle de este lenguaje, pero sí entender estas dinámicas, porque los sistemas son abiertos y somos un actor que forma las capacidades en las primeras etapas y que, pues, cómo se aísla de todo ese sistema si es fundamental en ese sistema, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los investigadores eméritos son aquellos que tienen más de 65 años, que han hecho 15 productos de nuevo conocimiento, ¿cierto? Es decir, 15 libros, 15 artículos científicos, ¿cierto? O que han hecho innovaciones, ¿cierto? Y que han hecho también, pues, han estado vinculados durante toda su vida y su trayectoria científica y académica con instituciones en Colombia. Una vez alguien logra el reconocimiento de mérito, ya es vitalicio, ya no tiene que volver a presentarse a ninguna convocatoria de reconocimiento y un porcentaje de estos investigadores que cumplen este requisito, MinCiencias los invita a una ceremonia, les hace un homenaje y dice, vean, gracias investigador por toda una trayectoria de aportes en el país. Esto se ha venido organizando muchísimo más, ya han habido 3 cohortes de reconocimientos de investigadores eméritos en Colombia, han habido maestros de mucha trayectoria, ¿cierto? Y también pues se ha venido adecuando un poco el sistema a reconocer que estas lógicas que son más recientes no estaban para aquellas personas que fundaron grupos de muchísima más trayectoria. Entonces han venido ocurriendo las 2 cosas. Está también el investigador senior, que ya no son 15, sino son 10 productos, ¿cierto? Como producción mínima, y puede tener doctorado finalizado o reemplazar su doctorado por 15 productos. Es decir que si usted no es doctor, es magíster o es especialista o tiene cierto que está en otro nivel de formación para el caso de otras áreas de conocimiento en donde las especializaciones, ustedes saben muy bien que es un producto, un nivel de formación muy colombiano en el concierto internacional, pero que en el área de la salud sí aplican para magíster las especializaciones. Entonces, ¿qué es lo que le dice el sistema? Le dice, usted ha escrito tantos libros, usted ha hecho tantos productos,
Cuéntenos qué proyectos también ha hecho. Y entonces, si no ha dirigido tesis o no ha hecho monografías, no ha sido ya director, es decir, no ha formado en el nivel profesional a alguien en el sentido de orientarle una tesis, ¿qué proyectos internacionales o qué proyectos está desarrollando en materia de ciencia, de investigación, de creación, ¿cierto? De desarrollo. Y lo interesante acá es toda esa apertura que hay ahora a la investigación, creación, que va a ser objeto de nuestra cuarta charla. Están también los investigadores asociados, que pueden tener maestría o doctorado finalizado, despiden en los últimos 10 años 3 productos, y si no han dirigido tesis de maestría o doctorado, las pueden homologar también por proyectos en los últimos 5 años. ¿Cuándo piden obligatoriamente las tesis? Cuando usted hace parte de instituciones universitarias. En este caso, nosotros no hacemos parte de instituciones universitarias, lo que dice allí el pie de página es participar de proyectos globales, que eso para el magisterio pues tampoco es una cosa extraña, ha venido ocurriendo hace bastante tiempo, ¿cierto? Y vamos a tener también algunos ejemplos de las tipologías de producción para que podamos reconocerlas. Queda el primer nivel que les dije de investigadores reconocidos, que son los investigadores junior, graduado con formación de doctorado finalizada antes de 3 años, ¿cierto? Es decir, que si yo hice mi doctorado hace 4 años, ya no me valen solo el doctorado para ser junior, sino que tengo que tener la producción. ¿Cuántos productos me piden? Productos, ¿cierto? 7 libros o 7 artículos científicos y uno adicional durante toda su trayectoria académica, ¿cierto? Este producto adicional está contenido también porque resulta que la ventana de observación de la convocatoria son 5 años, pero para los investigadores estos productos, cuando se van a reconocer como investigadores, el sistema les reconoce toda su trayectoria académica, es decir, no solamente como en los grupos los últimos 5 años, ¿cierto? Entonces, ¿de qué hemos hablado? De 4 tipos de productos. Entonces están los de nuevo conocimiento, están los de desarrollo tecnológico, innovación, los de apropiación social del conocimiento y un nuevo concepto muy importante para el magisterio, que es el de divulgación pública de la ciencia, y está lo de formación de recurso humano. Aquí solamente no es mi interés recorrer todas las subtipologías, pero sí dejar algunos ejemplos. Pues tenemos artículos de investigación, artículos en base de revistas reconocidas en Colombia, notas científicas, libros resultado de investigación, como 4 ejemplos de productos de nuevo conocimiento, ¿cierto? Ustedes saben que el país tiene más de 270 revistas científicas reconocidas, pero que en el mundo Colombia ha homologado mediante Publindex más de 20.000 revistas más del concierto internacional, ¿cierto? Una de las charlas que vamos a tener también tiene que ver con qué revistas, cuáles son esas revistas y esas publicaciones que en Colombia están reconocidas, ¿cierto? En donde podamos nosotros empezar a explorar estos escritos que ya tenemos, no solamente en libros y capítulos, como en estas convocatorias que también está liderando el IDEP, en donde podemos publicar libros y capítulos de libros, sino también en el concierto de las revistas especializadas o revistas que ustedes han conocido en su lenguaje como revistas indexadas, en el lenguaje más universitario, revistas indexadas, ¿cierto? Un poco, y la primera columna nos deja ver 4 ejemplos de productos de nuevo conocimiento. En la segunda columna, 4 productos de desarrollo tecnológico. Muy pertinente para aquellos maestros que cursaron programas de licenciatura o son ingenieros de software o de sistemas o son licenciados en diseño tecnológico o en electrónica, ¿cierto? Con todo este tema de los diseños industriales, los esquemas de circuitos integrados, los software, los signos distintivos, las colecciones científicas, que es algo propio de algunas áreas de conocimiento disciplinar en donde está inscrito el magisterio, ¿cierto? Y también algunos que son licenciados en las ciencias económicas, administrativas o contables, pues todo este tema de las empresas creativas, culturales, de las innovaciones generadas en toda esta gestión con empresas, microempresas, pequeñas empresas, grandes empresas, medianas empresas, y también todo esto nuevo que está ocurriendo muchísimo también en el magisterio, que son estos emprendimientos, que son razones sociales tipo spin-off y startup, que vamos a poder en algún momento también en esta escuela conocer. Ustedes deben escuchar muchas de estas iniciativas, fundaciones,
corporaciones que se están dedicando al fomento de la investigación desde la escuela, de la innovación y del emprendimiento desde la escuela, y que tienen toda esta connotación de startup y de spin-off, ¿cierto? También haber participado de todos estos temas de normatividad, de proyectos de ley y demás, y algunos conceptos técnicos que le piden a las comunidades científicas cuando van a hacer la exposición de motivos de algunas normas en los proyectos de ley, pero también en temas específicos y especializados, en donde los maestros y las maestras también son expertos, ¿sí? Por ejemplo, en los temas de inclusión, en los temas de segunda lengua en la educación, bueno, todos estos temas de educación indígena, ustedes pueden ver todos estos temas de educación rural, todos estos temas tienen normatividad desarrollada, ¿sí? Y entonces a veces nos consultan como maestros, hacemos parte de estas construcciones de todas estas normatividades. En la tercera columna ustedes van a encontrar también todo lo que tiene que ver con apropiación social del conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Esto es nuevo en esta convocatoria, ese concepto de divulgación pública de la ciencia. Porque la apropiación social del conocimiento tiene niveles. Una cosa es circular el conocimiento, divulgar el conocimiento, otra cosa es apropiarlo, ¿cierto? Y ese compromiso por la divulgación pública de la ciencia es muy importante. Esas nociones de ciencia ciudadana, de ciencia en la ciudadanía, es decir, cómo llega ese conocimiento científico. Y los maestros y las maestras sí que hacemos esto cuando enseñamos. Es decir, cogemos ese conocimiento científico que circula en eventos especializados, en libros y en revistas, y le hacemos toda una transposición didáctica. Eso es un proceso de apropiación social para poder hacer una divulgación pública de ese conocimiento en nuestras comunidades. Es decir, que el proceso de enseñar es un proceso de divulgación pública del saber, del conocimiento y de la ciencia. Y eso lo hemos hecho siempre los maestros, pues aquí aparecen unas maneras en las que en el marco de estos proyectos educativos institucionales y de todos estos proyectos que hacemos con entidades externas, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, talleres, eventos culturales, artísticos, cuando hacemos ediciones de boletines, cuando construimos informes de lo que son estos proyectos de investigación, cuando hacemos publicaciones en nuestras instituciones educativas que no están seriadas o si están seriadas. Yo he conocido muchos casos, periódicos, radio, contenidos transmedia, multimedia, contenidos virtuales, todos estos desarrollos web que uno ya ve en el magisterio, modelaciones, desarrollo de software. Uno también ve en el magisterio interfaces, ya muchas conexiones con los laboratorios, es decir, muchas adaptaciones que nosotros entendemos como divulgación pública de la ciencia y que el magisterio ha avanzado muchísimo en esto. De hecho, en el diseño de prototipos, de artefactos, uno ve allí cosas maravillosas en muchos colegios desde la robótica, por ejemplo, ¿cierto? Y todo este escenario de libros de divulgación o libros que también son de compilación o muchos libros que en la educación básica y media hacemos para formación. Hay muchas experiencias de maestros que han diseñado sus propios libros, sus propias cartillas, sus propios guías, sus propias manuales, todas estas notas de clase, todos estos eventos, estas memorias de los eventos. Es decir, el magisterio en esto ya tiene formación, conoce, porque ha tenido siempre que hacer diseños curriculares, ha tenido siempre que hacer adaptaciones del conocimiento, ¿cierto? Transposiciones didácticas, guías, todas estas cosas hay que organizarlas, recogerlas, retomarlas, no dejarlas allí abandonadas, guardadas en los anaqueles, porque el maestro, esa es la riqueza de lo que ha hecho el maestro con la ciencia. El maestro es un intérprete del conocimiento científico, pero no solamente para consumirlo, sino para producir un nuevo saber que está contextualizado en la escuela. Es decir, este asunto de la divulgación pública de la ciencia va muchísimo más allá. Esa interpretación, esa interpelación del conocimiento y del saber científico, el maestro la hace mediante la generación de contenidos, de diseños curriculares cada vez más adaptados a estos tiempos de pandemia, cada vez más integrados, cada vez más participativos, cada vez más acordados con los estudiantes, cada vez más centrados en las motivaciones, en los temas que ellos quieren aprender. Es decir, aquí, digamos, la tercera columna es la columna que yo más pertinente veo desde esa labor cotidiana que nosotros los maestros hacemos cada día para poder sacar adelante un proceso formativo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Y la columna final, en muchos colegios y en muchas de nuestras instituciones educativas,
han instalado en los PEI un proceso muy bello que se llama el de iniciación científica y les piden una pequeña monografía a sus estudiantes en grado 11. Les piden hacer toda una sustentación de sus proyectos y esto es formación de los recursos humanos, de los talentos humanos. Ustedes van a encontrar allí en los aplicativos todo un concepto de iniciación científica. Eso ya lo hace el magisterio y lo que está haciendo este sistema es reconocer un poco esas prácticas, pero también anclarlas a unas etapas de desarrollo y de perfeccionamiento, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un gran número de actividades, ¿cierto? Que hacemos los maestros y tenemos es que mejorar muchísimo allí en cómo organizamos todo este background, todo este acumulado que tenemos. Hemos conocido también muchísimas diseños curriculares, pero ya totalmente soportados en web, en plataformas, contenidos diseñados por sus propios medios con software libre, con uso de apps, con uso de herramientas en línea, con códigos abiertos, programaciones de HTML, bueno, una diversidad allí de códigos que ya hay, de lenguajes que los maestros ya usan en la escuela y que son muy pertinentes aquí, recuperar, rescatar y poner a circular y dar a conocer como estas experiencias en las que los maestros siempre están allí incluidos, ¿verdad? Hasta aquí, ¿qué les he contado? Les he contado qué es el sistema de ciencia, qué son los grupos de investigación, por qué es importante en nuestras trayectorias allí recuperarlas, organizarlas, lo valioso que se vuelve esto de los proyectos educativos institucionales, lo valioso que es retomar allí los PEI para relacionarlos con investigación en un proceso que va y viene y perfecciona los proyectos educativos institucionales, pero ahora tengo que contarles bien eso en qué mapa, en qué marco de cosas se coloca. Y lo voy a contar con 6 asuntos estratégicos que tiene el sistema de ciencia. Lo primero es que se centra en que se produzca desde proyectos y desde equipos. Una idea muy fuerte allí es que esos equipos deben velar por la ruptura de la endogamia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más cooperemos en redes, en colectivos, en relacionamiento entre instituciones, va a ser muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no solamente se está buscando unos productos al interior, sino unos productos al exterior. Y cuando hablo de productos, que es una connotación, una palabra allí, lo que quiero mostrar o lo que quiero dar a entender es que estas iniciativas deben, como ya ocurre, traspasar una frontera que ya no existe en estos tiempos de pandemia, que es esa frontera del colegio como el lugar físico en donde está, y tiene que ir a esos espacios nacionales y globales a divulgarse, pero a realimentarse y a mejorarse y a desarrollarse. Y por eso se habla en el sistema de ciencia de la cooperación como un trabajo conjunto, en donde se evidencie que se pasa de ser equipo de trabajo a cooperar efectivamente en la construcción, no solamente de proyectos, sino también de unos productos. Entonces, un término allí muy importante que quede en esta charla y que para que lo dialoguen con sus colegas en las instituciones educativas es eso de cooperar. Estamos en la era de la cooperación y de esa cooperación que no necesariamente está mediada por el artefacto del convenio, por el artefacto del contrato, por el artefacto del pago, sino que está mediada por esos intereses en común que tiene el magisterio, por ejemplo, organizados ya en estructura de red. Un segundo concepto allí que va a ser muy importante es que el equipo de trabajo esté cohesionado. Es decir, somos grupo no porque aparezcamos en una plataforma de MinCiencias, de GroupLab, porque eso es abierto y en cualquier momento lo podemos hacer. Somos grupo porque tenemos una dinámica de grupo. Somos grupo porque hay una colaboración a nivel interno para que hagamos integración curricular, para que hagamos diseños conjuntos, para que cada vez más el currículo sea más flexible, para que cada vez más integremos las tecnologías desde una perspectiva humana, para que cada vez más divulguemos esto en escenarios en otros idiomas, en otros lenguajes, en la red, en las intranet. Es decir, tenemos varios niveles de relacionamiento y por eso va a ser fundamental que podamos entender no solo la cooperación con los colegas y maestros con los que tenemos afinidad, sino también la cohesión. Es decir, el grupo más que ser una amalgama, voy a usar esa metáfora, una unión de un poco de personas y maestros allí,
tiene que tener una dinámica propia. Tiene que haber dialogado unos intereses en común. Tiene que haber construido unos relacionamientos, unos roles, unos compromisos, unas perspectivas a futuro. Entonces, fíjense que en esta charla no me interesa que ustedes adapten un sistema de ciencia sin entenderlo de fondo. Lo de fondo es que un grupo coopera, pero coopera hacia el interior también para hacer cohesión. Es decir, el grupo lo hace su identidad. ¿Y qué identidad tiene un grupo? Pues es los problemas que aborde, ¿cierto? Las problemáticas, las preguntas que se haga, los derroteros que persiga. Y por eso ya hemos abordado dos conceptos: cooperación con los demás maestros del magisterio que están en mis intereses a nivel nacional y global, y cohesión con los que están en mi equipo de trabajo, ¿cierto? Una tercera cosa es que debe haber una permanencia. Y en eso también tenemos que reconocer, magisterio, que tenemos que mejorar. A veces las iniciativas son muy de la efervescencia y de la coyuntura. No, aquí debe haber una permanencia, es decir, estos integrantes de este grupo de trabajo tienen que sostener estos equipos de trabajo, ojalá en el tiempo, pero no solamente en el tiempo, sino también en un proceso autocrítico de ir mejorando, de ir avanzando en estos derroteros de investigación, no quedarse en estos lugares comunes, aceptar la evaluación, medírsele, a contarle eso a personas especializadas, hablar en la academia, en el Estado, en la sociedad civil, llevar eso a otras comunidades. ¿Para qué? Para que no sea estático eso que está sucediendo, sino que se realimente todo el tiempo, ¿cierto? Como si fuera una obra de arte inacabada este proceso de investigación. Ahorita, en este tiempo, nadie puede declararse representante único de ningún saber en el mundo. Y el magisterio sí que sabe, nosotros sabemos como maestro de esos, porque es que nosotros enseñamos lo que ya está validado científicamente como conocimiento, pero estamos todos los días recibiendo que salen nuevas y nuevas publicaciones de cualquier tema que abordamos en la escuela. No hay un sujeto más experto en toda la sociedad que el maestro y la maestra para hacer adaptación en tiempo presente y en tiempo real de lo que es el conocimiento científico de frontera y la historia. Y en ese sentido, entonces, esa permanencia va a ser muy importante, cuidar muchísimo la integración de esos equipos de trabajo para que podamos sostener en el tiempo estas iniciativas que no están mediadas necesariamente por las horas, por lo económico, sino porque tenemos como magisterio un deseo en común de sacar adelante unos temas porque son importantes para nuestros contextos, y así ha sido históricamente y así seguirá siendo, porque los maestros somos inquietos, los maestros somos creadores, los maestros somos inspiradores, los maestros nos movilizan nuestro deseo muchísimo más a veces que los agenciamientos externos. Y va a ser muy unida a ese concepto de permanencia, consolidar una trayectoria. Es decir, de pronto uno quiere trabajar muchísimos temas, muchísimas cosas quiere uno hacer en los grupos de investigación, pero es importante ir haciendo una integración de todos estos temas para definir a cuál le vamos a dedicar una gran trayectoria y una estabilidad, ¿cierto? Es decir, a cuál vamos a durar históricamente, dejándonos observar por un sistema de ciencia, pero también profundizando en esos temas que nos comprometemos a trabajar, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante que estos 6 criterios siempre los tengan allí presentes. Trabajar con mi equipo de trabajo, trabajar con otros equipos de trabajo, tener una apertura a la evaluación científica, a la evaluación formativa, a esa que está ocurriendo cada vez más en las comunidades especializadas, una evaluación que pretende dar puntos de vista para mejorar lo que estoy haciendo y sostener esos equipos y esos proyectos en el tiempo, ojalá a largo plazo, proyectos que no sean solamente de los años escolares, sino que se desarrollen en fases, en etapas. Este año hacemos esta etapa de este proyecto y tener una visión más a largo plazo para darle una estabilidad, una trayectoria y una permanencia a estos grupos de investigación, ¿cierto? Hasta allí, entonces, para cerrar, quisiera solo dejarles una inquietud. Si cada uno de ustedes, muchos de ustedes llevan una década, 20 años, 30 años, 5 años en el magisterio, buscaran su nombre en este momento en la web, y si no aparece toda esa actividad científica que usted ha hecho de formación, de educación, de didáctica, de pedagogía, de enseñanza, si no hay un acumulado, si no está visible esto, pues ha quedado en su memoria y en sus estudiantes, ¿cierto? Y nadie puede ir a consultar esta experiencia.
Entonces, otra cosa, una integración que se hizo de las plataformas de visibilidad con el sistema de ciencia es poder contar con un Google Scholar actualizado, con unas redes académicas mínimas que ya en el mundo son naturales para todos para el magisterio. Por ejemplo, me voy a referir al caso español, en donde hay un estatuto único y todos los maestros, independiente del nivel en donde estén, ¿cierto? Pero ustedes van y consultan esos sitios web de esos profes que están en primaria, que están en secundaria y tienen todo lo que están haciendo está visible, porque funcionan en comunidades que ya no solamente son locales, sino globales, y que además de eso, tienen esa conciencia de la importancia de dejar esa visibilidad de lo que hacen, esa huella digital del trasegar, del andar, de la formación y de todo este esfuerzo y de todo eso que hacemos de creación para nuestro ejercicio en el magisterio. Entonces va a ser fundamental que ustedes sepan que hay ya unas plataformas instaladas en el mundo que le permiten a uno hacer visibilidad de lo que uno está haciendo, de lo que uno está pensando, para que lo conozcan a uno y uno conocer a otras personas. Entonces, en el sistema de ciencia ustedes pueden encontrar algunas allí. En este sentido, pues aparecieron nuevas posibilidades allí. Todo lo que generamos con podcasts, con contenidos de video, contenidos sonoros, con recursos gráficos, pues todo esto en el marco de estos proyectos va a ser importante para el sistema de ciencia. Entonces, allí en la pantalla ustedes pueden ver cuando estamos trabajando en fortalecimiento o solución de asuntos de interés social, cuando estamos haciendo trabajos conjuntos con institutos o centros de investigación o grupos de investigación externos, cuando estamos haciendo también procesos de emprendimiento de cadenas productivas, cuando estamos construyendo insumos de política pública, cuando estamos haciendo contenidos transmedia, contenidos multimedia, desarrollos web, cuando hacemos comunicación del conocimiento en publicaciones no especializadas, pues todo esto ahora aparece allí, reconocido en el sistema, ¿cierto? Para que podamos saber que si esto lo estamos haciendo en esa lógica de coherencia interna y externa desde los proyectos educativos, se vuelve importante, ¿cierto? Y muchos maestros de magisterio y maestras que ya tienen libros y capítulos de libro, pues empezar a circularlos con mayor fuerza, lograr visibilidad en el mundo de estos libros para que podamos entonces tener estos libros circulando y podamos demostrar que estos libros son utilizados, leídos en el mundo. Hay un gran esfuerzo ya del magisterio por hacer sus productos de sistematización, de memoria histórica, de memoria colectiva, bueno, de muchos trabajos de narrativas, de muchos trabajos que tienen que ver con la era digital, pero ¿qué sucede? Que uno produce un conocimiento para ser usado por otro. Y en el sistema de ciencia sí hay una premisa allí, es que no es un conocimiento para que quede en un anaquel, sino para que sea usado por una comunidad. Entonces, esa preocupación por el uso social del conocimiento, por la imagen pública de la ciencia, por la popularización del saber, va a ser fundamental en las reflexiones que haga el magisterio y que ya hace y que hagan adelante. Entonces, pasos a seguir: identificar eso que hemos hecho, actualizarlo, buscar el apoyo para el aval, recoger esa información y pues dejarse acompañar de un equipo de expertos que el IDEB ha dispuesto para este fin. Muchísimas gracias a todos. Jorge, muchísimas gracias a ti. Mientras te escuchaba, no podía evitar recordar y reconocer en muchos de nuestros maestros y maestras que han buscado al instituto individualmente, pero también colectivamente, a las redes, a los colectivos, a los semilleros escolares de investigación, en toda la producción que tienen y en cómo cumplen a cabalidad cada uno de los indicadores que, por ejemplo, has mencionado. La red de lenguaje, por ejemplo, 25 años de existencia, trayectoria, estabilidad, pero también lo que hacen las redes cuando decidieron fundar el Enredando, el primer Enredando, ¿no? La cooperación, ¿no? La cooperación entre redes, o el primer encuentro de semilleros escolares de investigación, esa colaboración entre semilleros escolares también da indicios de que estos rasgos o estos indicadores que tú mencionas con creces lo cumplen nuestros maestros y maestras de la Escuela
preescolar básica y media. No solamente en Bogotá, sabemos que en el país hay muchos y muchas docentes apostándole a hacer procesos investigativos con sus estudiantes desde la escuela y desde el aula. Y así el reto del IDEB, de la mano con los maestros y maestras, será poder situar y poder visibilizar ese saber, ese conocimiento que se produce desde la práctica y desde la reflexión sobre la misma, desde la escuela y desde el aula. Contarles, antes de que Juli comience a leer las preguntas, que la escuela tiene el propósito, justamente uno de los propósitos va a ser a través de una convocatoria pública que vamos a sacar muy pronto, impulsar y avalar grupos de investigación de docentes de colegios, por ahora de los colegios distritales, por nuestro fuero, por el Estatuto Orgánico de Bogotá no podemos tener una acción más amplia, pero estaremos convocando a colectivos de maestros y maestras de colegios oficiales de Bogotá para acompañarlos en el proceso que hoy nos ha expuesto Jorge, para aquellos que les interesa. No a todos, Jorge, les interesa estar dentro del sistema. ¿Tú qué nos dirías de la importancia del sistema mismo? Porque a veces y en distintos momentos muchos hemos sentido resistencia a este tipo de convocatorias, a las mediciones y demás. Y de controversia se trata también formarnos, ¿no? Formarnos críticamente, eso que nosotros asumimos como consigna como docentes, formar un pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué es importante visibilizarse en el sistema, Jorge? Bueno, Amanda, una pregunta que me han hecho mucho. Me hiciste acordar, yo pude conocer casi todas las facultades de educación de este país cuando empezó el primer modelo de medición, y todos los maestros, sin excepción, hacían unos fuertes cuestionamientos del sistema de ciencia. ¿Por qué? Porque el sistema de ciencia no es neutral. Tampoco vamos a decir que no hay detrás de esto una, digamos, normalización de unas prácticas. Pero resulta que yo he encontrado, y también como experiencia de vida, que uno no puede, sin conocer las lógicas y reconocerlas siempre, pues aislarse. O sea, es que en el país hay más actores. O sea, en el país no solamente está la escuela, en el país están las universidades, están los centros de ciencia, están los hospitales, están las empresas de base tecnológica. Y un maestro en este tiempo, yo pienso que debe dialogar con todos estos actores, pero no puede dialogar desde el maestro empequeñecido, el que no cree en lo que hace, que allá es que mi proyecto en mi colegio es esto. No, su proyecto es importantísimo. Lo que pasa es que usted debe darle esa importancia para entrar a otros escenarios a dialogar sobre cómo potencio, fortalezco yo mi proyecto. No es un sistema neutral, no es un sistema, es un sistema que tiene agenciamientos. Pero cómo desde ese sistema yo dialogo y no me aíslo, porque el efecto no puede ser aislarse. A tiempo de hoy, sin excepción, no hay una facultad de educación en el país que no esté en el sistema de ciencia, sin excepción. Al tiempo de hoy, sin excepción, no hay un investigador en educación, pedagogía, didáctica, currículo, en todos estos temas, que ya no conozca la lógica de los sistemas y que actúe más allá de esa lógica. Es decir, no es para quedarnos en la lógica. El reto para el magisterio y para los maestros y las maestras es ir muchísimo más allá de esa lógica, cuidando dos principios que tiene la Escuela de Maestros y Maestras que investigan e innovan del IDEB. Dos principios que allí quedaron plasmados. Uno, una identidad. O sea, su contexto educativo tiene una identidad y pueden haber muchos sistemas de medición, de reconocimiento, pero usted debe cuidar la identidad de su institución, la identidad propia de su investigación, de lo que hace. Ese es un principio muy importante. Entonces yo diría entrar a dialogar, pero desde el conocimiento de estos sistemas, en una interpelación crítica y siempre crítica frente a los temas, pero una generación que viene de científicos les tocó un sistema normado de la cibermetría, de la cienciometría, de la bibliometría, y el reto que tenemos en los maestros y las maestras es ir más allá de eso. O sea, eso es un efecto que ha dejado la medición, la competencia en ciencia, pero al maestro le toca ir más allá, cuidando la identidad de sus instituciones. Y la otra cosa
que me parece bien bonita también que tiene la escuela del IDEB y que yo no he visto en las demás escuelas a nivel global, es ese asunto de la glocalidad. Porque ya nada en el mundo está desconectado, menos hoy. Entonces, aquí en su contexto educativo van ocurriendo unas cosas, pero en el magisterio hay experiencias con China, con Corea del Sur, con Estados Unidos. O sea, el maestro realmente va más allá del sistema de ciencia, porque el sistema de ciencia es nacional, pero los maestros hoy en día están haciendo muchísimas cosas a nivel global. Es decir, los maestros ya actualmente van más allá del sistema de ciencia. No quedarnos solamente en esa en ese cuadriculado panorama del sistema de ciencia, pero sí conocerlo para poder ir más allá de eso. Muy bien, Jorge. Pues recordar que una de las actividades o de las acciones de la escuela es justamente impulsar eh, las actividades y las acciones propias de los grupos de investigación de docentes de colegios distritales. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una convocatoria que va a salir en mayo. Esperamos que estén muy pendientes. Hay varias preguntas en el chat. Vamos a irlas respondiendo, ¿verdad, Juliana, Jorge y yo? En la medida del tiempo vamos a estar a las 6, hasta las 6:30. Dale, Juli. Listo. Entonces, bueno, contarles que hubo reacciones de todo tipo, varios comentarios, varias preguntas. Entonces, bueno, voy a tratar de leer los que más pueda porque pues todos súper valiosísimos. Entonces, bueno, tenemos acá, urge política pública en Colombia respecto de la maestra y el maestro que investiga. Bogotá va dando el paso adelante desde el IDEP. Ánimo IDEP a recuperar a las maestras y los maestros que por ausencia de grupos de investigación en SED e IDEP, hoy en día hacemos parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología mediante universidades. Una pregunta, ¿y los que realizaron maestrías o doctorados en universidades con recursos propios pueden participar en el proceso de convocatoria? Ahí tenemos una pregunta. Otro comentario, es importante que la SED reconozca dentro del estatuto docente el rol del docente investigador, lo cual implica tiempo, es decir, comisiones o descargas laborales. No se puede hacer investigación en la escuela sin tiempo y sin recursos económicos. Se debe agenciar política pública para que estos discursos sean reales. Nos piden algunos ejemplos de productos de apropiación social y circulación del conocimiento. Bueno, ¿cómo es el proceso de medición para los grupos de investigación? ¿Cómo el IDEB apoyará a los grupos de investigación que están en esos procesos de formalización? Aquí también le dan gracias a Jorge por esa claridad para empezar a movilizar la práctica investigativa desde la escuela. Para cumplir ese propósito, se requiere un compromiso mayor y profundas transformaciones en las políticas educativas para la educación inicial, preescolar, básica y media, que permitan incluir la investigación dentro de los planes de trabajo. Bueno, qué importante es comprender que no hacemos prácticas investigativas solos, sino que debemos habitar la investigación como colectivo. Bueno, excelente discurso, muy alentador. Visibilizar y reconocer la trayectoria, producción investigativa y aportes pedagógicos y didácticos de los docentes durante muchos años de profesión y práctica docente. Preguntan también cómo articular los semilleros de investigación para ser reconocidos o avalados por el IDEP. Sí, también van a tener en cuenta las instituciones educativas de Bogotá. Entonces, esas son las preguntas y comentarios que tenemos hasta el momento. Dios mío, qué cantidad. Bueno, no, Jorge, no podré contestar todas, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que podemos ir resolviendo, digamos, como de la política del instituto en esta nueva administración y cosas muy puntuales, digamos, ya del sistema, como cómo se miden los grupos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Jorge y Paula, habrá que contarles a los profes que están conectados que una de las acciones de la escuela, más o menos hacia septiembre, estará orientada a convocar a maestros, maestras organizados en colectivos a construir de manera participativa orientaciones de política para la investigación en el aula y la escuela y para reconocer el lugar del maestro y la maestra como investigadores.
hay diferentes vías para llegar, digamos, a incidir en la política, y desde el instituto ya tuvimos un antecedente afortunado, hemos tenido 2 antecedentes y tenemos que ser completamente honestos. Hemos contado con la voluntad de la Secretaría de Educación, de la administración pasada y de esta, en la formulación de manera participativa de política que fortalece a las redes y colectivos de maestros. Los profes que están conectados de redes saben a qué me estoy refiriendo, el famoso libro naranja. Y recientemente acabamos de hacer el mismo proceso para formular orientaciones de política para el fortalecimiento de semilleros escolares de investigación. Ahora vamos por ese proceso para constituir, digamos, una propuesta de la mano con ustedes que permita ser cabildeada y presentada tanto en la Secretaría como en otras instancias para el reconocimiento de la investigación desde la escuela y el aula. Tenemos un excelente antecedente, que es la Secretaría de Educación de Medellín con MOVA, que logra incluir dentro de sus políticas de formación docente y de condiciones, digamos, laborales de los maestros, este tema de la investigación. Jorge. Bueno, primero que todo, pues Juliana anunció que nos vamos a comprometer a contestarles todas las preguntas que ustedes colocaron en el chat respecto al dominio técnico de cosas muy puntuales y particulares que tienen que ver con los aplicativos del sistema de ciencia. Pero yo quisiera de las preguntas resaltar 3 cosas. Yo pienso que el magisterio también ha aprendido mucho a ir haciendo e ir construyendo la política pública. Claro, esto requiere una política pública y en eso, pues en el IDEP se está pensando y como dijo Amanda, pues hay ya iniciativas. Sin embargo, pues la política pública no es un documento, la política pública es una práctica. Y esa práctica pues se hace en la medida en la que nosotros sigamos haciendo investigación, porque hace parte de nuestra naturaleza como maestros y maestras. Independiente que salga una u otra política, pues nosotros en la práctica, eso ya nos da legitimidad por el ejercicio cotidiano que hacemos en el magisterio y que debemos es fortalecer y seguir haciendo y colocarlo en la globalidad y ponerle más cooperación y fortalecerlo y seducir más a nuestros estudiantes y hacerlo más grande. Eso por un lado. Por otra parte, sí, yo sé que este es un escenario en el que pareciera que todo está dado, pero pues la investigación, ustedes saben que no es un asunto también que sea un jardín de rosas, sino que eso requiere unos esfuerzos, unos compromisos de parte de nosotros. Casi siempre lo hacemos porque queremos, los maestros que hacemos, camínenos después de la jornada de clase, caminen, nos sentamos a hablar y empiezan a construir y ese deseo de hacer y de visibilizar lo que hacen, los moviliza tanto que resultan haciendo muchísimas más cosas de las que se imaginaron hacer. Pero tenemos muchos maestros de ejemplo en el magisterio y hay que decirlo que es la primera vez que el IDEP tiene un maestro de educación básica y media al frente que es ejemplo de eso, ¿sí? Antes teníamos profesores de la educación superior o de escenarios, de otros escenarios al frente del IDEP. Y ustedes ven las trayectorias de estos maestros que están en los grupos de investigación, ustedes ven que son personas que han vivido la escuela y que han hecho estos derroteros, que han desarrollado esto que es la investigación en la escuela contra viento y marea y por iniciativa. Eso es lo que hay que fortalecer, porque un Group Black va y viene. Es importante hacerlo y lo vamos a hacer, pero el Group Black pasa, el CBLAB pasó. Lo más importante es eso que usted construyó con los colegas suyos, con las colegas que son esos deseos por investigar. Y hay una cosa que ahí dejaron en el chat que me quedó sonando. El magisterio, nos dice un gran maestro, yo creo que yo fui compañero de él en el Francisco José de Caldas, en el instituto que queda allá al frente del Jardín Botánico. Y él escribió ahí en el chat una cosa que me quedó sonando. Claro, el magisterio de los 90 era diferente. Y en la ley de ciencia, que es del 94, era otro país. Pero hoy, un maestro aislado de un sistema en donde todo está en interacción, creo que es un asunto de reflexión. Para cerrar, porque no puedo dar cuenta de tantas preguntas que hay allí en el chat, yo sí quiero invitarlos a que dialoguen mucho de esto con sus colegas, criticándolo, reflexionando, cuestionándolo, buscando argumentación, hablando con otros colegas y dejarles abierta una invitación que vamos a hacer un panel la próxima semana
un panel que va a estar también allí en los medios del IDES Visible para que ustedes puedan conectarse, en donde vamos a plantear unas posturas críticas también frente al sistema, pero también buscando caminos. Es decir, hay que hacer las dos cosas: criticamos, ampliamos, pero seguimos en la construcción, y invitamos a 6 expertos a ese panel para que ustedes ojalá nos puedan acompañar, para que vean las dos caras de la moneda. Lo que ya ha vivido, los efectos que se han vivido de 20 años de estos modelos de medición en Colombia, en la educación superior, y qué lecciones aprendidas el magisterio tiene que tener para ir más allá de lo que ha generado, porque también esto ha derivado en algunas malas prácticas científicas y demás. A esto hay que meterle ética de la investigación, integridad científica, meterle focalización, ¿cierto? Menos es más, con más calidad, con más pertinencia, con más impacto. No solamente contar productos, sino también los efectos de esas prácticas y esos productos en la sociedad. Y en eso es que muchas personas están concentradas. En tiempos de pandemia, ¿cómo vamos a responder a esta dinámica en un periodo tan concreto de aquí a agosto? Pero teniendo una conciencia, nosotros como magisterio, pues que son unos aplicativos, que hay unas normas hay que cumplir, pero que lo más importante es lo que queremos conocer, la investigación, las preguntas que nos hacemos, y eso es lo que hay que cuidar y fortalecer. Yo dejaría hasta allí, profe Amanda, porque es que quisiera decir muchas cosas frente a cada comentario, pero pues la hora no nos da. Pero sí, un compromiso que tenemos allí como con Juliana es poder, de lo técnico, de los aplicativos, contestarles, si nos dejan los datos en el formulario de inscripción de registro de esta sesión, pues contestarles, porque pues eso es lo que comprometimos al inicio de la sesión, Amanda. Efectivamente, las preguntas muy puntuales de cómo el IDEB, cómo sería la medición, cuáles serían los productos de difusión, etcétera, para que se aprendan a distinguir, estaremos contestándolas individualmente, pero quisiera comentarles que además del impulso a grupos de investigación de docentes, la escuela también está pensando en el diseño de un fondo concursable y un banco de proyectos de investigación desde la escuela y el aula para financiar proyectos específicamente de investigación desde la escuela y desde el aula. También hay una acción de socialización de conocimiento. Hay una pregunta de una colega aquí en el chat de cómo se apoya la publicación de artículos digamos de otras producciones. Allí en nuestra acción sobre socialización del conocimiento, y muy en articulación con las otras estrategias del instituto, con la estrategia de las incentivas, lo de maestros inspiradores, la estrategia de socialización, comunicación y difusión del conocimiento, estaremos dando, digamos, una respuesta y una propuesta para que muchos de ustedes que tienen sus tesis por publicar o que tienen sus artículos por publicar, lo podamos hacer también en convenio con la Secretaría de Educación, que ha estado muy comprometida con este tema. También estamos pensando en fortalecer las comunidades de saber y redes de conocimiento, no solamente promoviendo estos encuentros entre pares, también ayudando a elaborar mapas de actores estratégicos para que ustedes, digamos, tengan una información de primera mano, dónde publicar, a qué eventos asistir, qué convocatorias se mueven, digamos, en el campo educativo y particularmente en este tema de la investigación socioeducativa y pedagógica. Quisiera hacer alusión ya para cerrar a un comentario que me parece supremamente importante, y es de un profe que nos dice que la investigación es importante, pero que no nos olvidemos de la ética. Ya Jorge lo mencionó, los principios de la escuela tienen que ver justamente con resaltar la cooperación, la alteridad, la singularidad, la integridad científica, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, la flexibilidad, pero sobre todo la ética, la investigación en función de las buenas prácticas académicas, como lo está diciendo Jorge. En principio, la descripción de la escuela es una propuesta básica que queremos ir alimentando con ustedes. Por favor, síganos en las redes sociales, en la web. Todas las convocatorias son públicas y van a estar
en el mes de mayo y en el mes de junio, publicándose por nuestros diferentes canales. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado, el haber permanecido hasta acá, a los compañeros de la subdirección académica que permanecen aquí, muchísimas gracias por la compañía. También si tienen preguntas directamente a Jorge, a Paula, para que nosotros en la medida de lo posible también nos fortalezcamos como grupo de investigación, que podamos acompañar a nuestros maestros y maestras en estas travesías que, digamos, en el sistema no son tan fáciles, a veces son laberínticas, y bueno, a producir de la mano de ellos y con ellos. Muchas gracias, Juliana. No sé si hay algo más para cerrar. Si no, con esto, desearles una feliz noche a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias, profes, por estar acá, y un saludo a todos, y pues estar muy atentos del IDEP, de su página web y de todas estas cosas valiosas que estamos haciendo y que van a fortalecer mucho el trabajo que ya ustedes hacen en sus contextos educativos. No olviden la tarea allí, dialogar de estos temas con los colegas en los colegios y mandarnos preguntas. Chao, chao. Muchas gracias, compañeros, colegas. Feliz tarde.